Buenos días amigos, hoy lunes 12 de agosto de este año 2019. Creo que debemos comenzar hoy haciendo un tributo a la memoria de Chicho Sibilio, el basquetbolista nuestro que en los momentos en que lo necesitamos para estar presente en nuestra selección nacional, lo hizo, que fue el primer hombre de color que integró la selección nacional de baloncesto de España, porque tenía la doble nacionalidad, y allá el FC Barcelona de baloncesto español lo incorporó a su quinteto. Ya tuvo que ver con más de un título en España. Y por eso Sibilio, que murió muy joven, a los 60 años, todavía por causa desconocida, quizás los familiares han querido mantener un poco en reserva eso, tuvo que sus familiares postergar para hoy el sepelio, para darle tiempo a una delegación española del FC Barcelona que ha querido estar presente en el sepelio, lo mismo que por lo menos 2 de sus hijos que viven en el extranjero. Ambos estarán hoy ahí en la funeraria Blandino, donde se le dará el último adiós a este basquetbolista dominicana que tanto nos hizo disfrutar de lo que es el buen baloncesto aquí en la capital, participando en los torneos internos y más luego representándonos en el exterior. Miren, por otro lado, y siguiendo en la misma línea, no hay dudas de que la representación dominicana en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, fue extraordinaria, porque recuperamos la posición muy destacada que tuvimos en el año 2003, cuando acumulamos tantas medallas como las siguientes. Oigan esto: en el 2003 la República Dominicana obtuvo 41 medallas, una menos que en esta ocasión. 10 de oro, 12 de plata y 19 de bronce. Eso es característico de los países que son sedes. En ese año nosotros fuimos sede de los Juegos Panamericanos, que tienen mucho más tiempo de entrenar todos sus atletas, lo hacen en su propio ambiente, en su propio clima, se refuerzan con entrenadores extranjeros a los fines de mejorar la calidad y tener una digna representación. Y entonces eso mismo pasó con Perú. Perú quedó colocada en el 9º lugar del medallero, con 39 medallas, seguido de República Dominicana, que obtuvo 40 medallas, 10 de oro, 13 de plata y 17 de bronce. Perú tuvo 11 de oro, 7 de plata y 21 de bronce, pero está en el lugar 9 de una tabla de más de 20. Esto de preservarse en el lugar 9, únicamente superado por Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Cuba, Argentina, Colombia, Chile y Perú, hace que República Dominicana, por tanto, recupere esa posición que parecía haber iniciado en el 2003 y que debió preservar. Y aquí sí queremos comentar lo siguiente. El desarrollo deportivo de alta competición está íntimamente relacionado con el desarrollo económico y social de una nación. Nosotros no hemos acompasado como se ha debido el desarrollo del deporte de alta competición, que necesita mucho estímulo y mucha inversión. No es por casualidad que el deporte de alta competición, en los que
mejor clasificado está la República Dominicana, está presente el sector privado, con inversión. Claro, utilizando sus fundaciones y eso, que lo permite la ley, para de esa manera parte de los impuestos que deben pagar, orientarlo hacia la promoción del deporte. Ahí están las familias poderosas encabezadas por los Vicini, con la Fundación Creso, que es la que patrocina buena parte de las actividades de alta competición. Ahí está el propio promotor del voleibol femenino, el señor Marte, que ha hecho de esa una actividad comercial, porque él también representa a las muchachas, invierte de su propio dinero y ha conseguido redondear una generación de voleibolistas de primera categoría. Nosotros estamos entre las 10 mejores del mundo en eso del voleibol femenino. Y se dice que ahora, cuando quizás también se ponga bajo su dominio el voleibol masculino, veremos cómo va a dar un salto, sin duda alguna. Ahora bien, ¿por qué es ahora, en el 2019, cuando venimos a alcanzar el mismo nivel con que cerramos los Juegos Panamericanos en 2003, aquí en Santo Domingo? Porque no ha habido seguimiento, porque ha habido altas y bajas en esto del apoyo estatal, oficial, también privado, a los deportes de alta competición. Nosotros incluso debemos incorporarnos a las personas que le reclaman al Estado que a estos atletas que hicieron ese papel brillante, obteniendo medallas en esos Juegos Panamericanos, en los que confrontaron a los más fuertes del continente, entre ellos a la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos, se les facilite premios especiales. No es posible que competidoras de estas que obtuvieron medallas de oro y plata vivan en barrios tan marginados y en un ambiente de tanta pobreza. Eso no se puede permitir. Y si algún estímulo tenemos que demostrarle a estos atletas que hacen ese extraordinario esfuerzo, es precisamente sacarlos de esos ambientes, mediante asistencia directa del Estado. Se sabe que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con sus programas de apoyo al deporte, han hecho muchísimo, porque buena parte de esa delegación y de esos atletas que usted ve son asimilados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pero no basta con eso. Tenemos que seguir estimulando y facilitando la salida de los ambientes de suma pobreza en que se encuentran muchos de esos competidores. Que tan solo el esfuerzo de alcanzar la condición de un atleta de alta competición debe ser motivo suficiente para que el Estado refuerce su presencia en sus familias y los saque de la pobreza extrema. Si ustedes ven a la joven que obtuvo medalla de oro y que fue abanderada de la delegación en el cierre de la ceremonia, y notan el color de pelo de esa joven con respecto, eso lo que indica es alimentación floja. Ese color de pelo no es normal. Entonces, esa lo que tenía es un corazón grandísimo, o tiene un corazón grande, 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 que se impuso a sus propias limitaciones físicas para echar el pleito y ganar medalla de oro. Cuando eso acontece, hay que inclinarse, pero de manera reverente, para decirle a estos jóvenes que tienen el respaldo nuestro, de todos los dominicanos. Así que al Estado que se aplique a fondo. Ya este Estado no tiene el ambiente de miseria y de limitación que tenía en otros tiempos.
tiene recursos con los cuales poder ir en auxilio, en ayuda de familias que están en la pobreza casi extrema, y que hacen esfuerzo por salir de ella, pero necesitan la mano amiga de la cual asirse y salir de ese ambiente. Así es que ojalá que esto nos motive a todos, al Estado, al sector privado, a participar con más de lleno en todo esto, seguir el ejemplo de la familia Vicini, que lo ha estado haciendo con mucha compromiso, participando directamente en las acciones, y del propio Marte, con las muchachas. Se pueden montar estructuras del tipo que ha montado el señor Marte, que es privada, asistida también por el Estado, pero esencialmente privada. El deporte que escoja cualquier familia rica del país para elevarlo. Miren, todo hace indicar que el grupo Estrella, de Acero Estrella allá en Santiago, ha escogido el fútbol. Le construyó un estadio de categoría que lo mantiene, y lo puso a disposición del desarrollo del fútbol. Y ahí se está creando ya una generación de futbolistas. O sea, tenemos ejemplos de que podemos salir. Ahora, es una pena que hayamos esperado nada más y nada menos que 16 años para recuperar el mismo nivel que teníamos en el 2003. Eso es aleccionador, en el sentido de que el Estado no se ha puesto suficientemente activo para acompasar el desarrollo económico y social con el desarrollo deportivo. Eso es característico de todas las naciones. No es por casualidad que usted ve en el medallero a Estados Unidos encabezando, a Brasil en segundo lugar, a México, a Canadá, son países que ahí la excepción es Cuba. Porque en Cuba se sacrifica buena parte del presupuesto que debiera ir a otros servicios para desarrollar el deporte de alta competición. Además, en Cuba el Estado procura asistencia exterior de países amigos, y por eso mantiene en Cuba una camada de entrenadores de alta competición extranjeros, calificadísimos, que han elevado la calidad del deporte cubano en cada una de las ramas. Cuba compite en todas las competencias que se inscriben en un Juego Panamericano u Olimpiadas. En todos. En remo, en los deportes más raros que usted, y novísimos, algunos de ellos característicos de los países desarrollados. No de usted que un día vea usted a una delegación cubana en unos Juegos Olímpicos de Invierno también, deslizándose por la nieve, porque se preparó para eso, pero descuidaron otras actividades. Por eso hay un grave atraso en estructuras productivas en Cuba. Eso hay que decirlo también, a los que quieran oír verdades. Argentina es un país rico, pero mal administrado. Colombia tiene todo lo que se necesita para ser una gran potencia. Chile, si ustedes comparan los avances que dio Chile anoche en la ceremonia de clausura acerca de lo que será la sede de los Juegos Panamericanos de venidero del 2023, allá en Santiago de Chile, capital de Chile, ustedes se dan cuenta que Chile apunta a estar a la cabeza de un modernismo que incluso niega una decisión que han tomado aparentemente de las autoridades de ese país, su origen precolonial y todo eso. Demasiado, porque Chile entiende que es la nación de América Latina más cercana a un país desarrollado, y que la próxima década debe, en la década del 20, eso debe ya certificarlo
los alcances en el desarrollo económico y social de ese país. En eso están. Los chilenos lo pregonan, lo dicen a los organismos internacionales y sus políticos de la primera línea también. Ellos van a ser los primeros. Van a estar por encima de Brasil y por encima de México, como el primer país latinoamericano que abandona la condición de pobreza y de atraso y pase a ser un país desarrollado, de la primera línea. Bueno, es muy probable que para eso sacrifiquen incluso un poco su origen precolombino, porque ayer no alcancé a ver nada, ningún reflejo de que estén en el propósito de preservar lo que es su historia pasada. De todas maneras, ellos saben lo que hacen, cada país tiene sus propias metas y vamos a ver qué pasa, pero por ahí va la cosa. La República Dominicana quedó en el 10º lugar y es una expresión clarita de que estamos tratando de volver por nuestros fueros. Detrás de nosotros están los demás, Ecuador, toda Centroamérica y Caribe, toda Centroamérica y Caribe, a excepción de Cuba, lógicamente, Paraguay, Uruguay, Bolivia, todos ellos están por detrás de nosotros. Y esa posición debe irse incrementando hasta llegar a capacidades competitivas más altas con el propio Perú, que por poco alcanzamos, y con Chile. Esos son nuestros propósitos, lugares 9º y 8º. Colombia ya no, porque Colombia es una potencia, señores. Colombia es una señora economía, para que lo sepan, una señora economía. Ahí lo único que falta es resolver algunos problemas políticos y de seguridad interna para que ustedes vean a ese país despacharse por todo lo alto. Bueno, la noticia política de la semana es lo que aquí en el Diario de Cuarto avisorábamos, que la consulta interna del PLD para escoger sus precandidatos presidenciales va a desenvolverse en un ambiente de absoluta normalidad y que los esfuerzos del oficialismo por obstaculizar a Leonel serían echados a un lado y ahí todos están ya en un listado en el que se enfrentarán en una lucha democrática, organizada y segura, que por cierto va a dirigir la propia Junta Central Electoral. No tenemos ninguna duda de que aquello será otra demostración de democracia interna como nunca antes le ha dado fuerza política alguna. Lo que está haciendo el PLD convocando para octubre una elección interna masiva con todo el padrón electoral existente es una prueba extraordinaria de democracia y de convicción, de solidez orgánica. De manera que lo estamos preparando para un gran evento político que de seguro será aleccionador para todos y además una buena carta de presentación para tratar de preservar en el poder al PLD a partir de agosto venidero del año próximo. Así que celebramos esto que se está planteando. Miren, como si nada, se están dando las condiciones para que ahorita, porque se hace ahorita en el 2021, dentro de 2 años, a inicio del año 2021 ya, el gas natural pasará a ser el combustible de mayor consumo en el país para producir energía y para mover estructuras pesadas, tales como las plantas de generación o las grandes turbinas que mueven plantas industriales. ¿Oyeron?
Eso viene por ahí. Las cifras son ilustrativas. Cuando AES Andrés, que es la planta de conversión de gas a gas natural, comenzó a operar en el 2003, procesó en ese año 11 billones de, digamos, metros cúbicos de gas natural. Este año va a procesar unos 50 y tantos, 59, 10 veces más, 60 millones de metros cúbicos, 10 veces más que en el 2003. Pero para el año que viene, cuando ya, o finales de este año, cuando entre a operar el gasoducto que está instalando AES junto con Barrigol, que va de Andrés Boca Chica, donde está su planta procesadora de licuefacción, hasta San Pedro de Macorís, donde hay alrededor de 900 a 1000 megavatios que procesan hoy derivados de petróleo. Cuando eso acontezca, entonces el gas natural pasará a ser, sin duda alguna, el de mayor consumo, porque será la base de generación más importante. Entre un 70 a un 80% de la generación del país estará soportada en gas natural y carbón mineral. Por tanto, el petróleo va a ser desplazado masivamente como materia prima básica para producir energía. Eso creo yo que es un paso que lo tenemos a la vuelta de la esquina dentro de unos cuantos meses, porque eso se combinará con la entrada de Punta Catalina, que estará enteramente en servicio. Estamos hablando, por tanto, de alrededor de 1.400 megavatios a carbón, nuevos, a carbón y a gas natural. Nuevos porque usted no puede contar, por ejemplo, con Coyentris, que usted la ve, y hoy que estaba analizando una tabla de deudas que tiene la CDE, las 3 distribuidoras con suplidores. Veían que Coyentris no se le debe porque no se le compra energía, por lo cara que debe ser. O sea, pero Coyentris, que son 300 megavatios, de seguro que pasará a procesar gas natural, porque le van a poner el gas natural en la boca, en la puerta de la central, en vez de gasoil, que es lo que procesa hoy. Buenos días, don Moser. Buenos días, Pedro. ¿Cómo va todo? Bueno, la semana se inicia como esplendorosa por aquello de los resultados de los Juegos Panamericanos, por los efectos positivos de la convención interna del PLD y de las demás fuerzas políticas. Hay que reconocer que hubo también mucho movimiento en las demás fuerzas políticas, y todo eso lo que le presenta a la opinión pública es una República Dominicana en buenas. Tranquila, muy bien. Tranquila, ¿no, verdad? Así es. Buenos días, señores, buenos días. Bueno, ante todo comenzar por ahí mi intervención con el regocijo que siente toda la República Dominicana Sí. por ese excelente desempeño de nuestros atletas en Perú, superando muy bien anteriores actividades como los centroamericanos y los Juegos de Toronto. La verdad es que el fin de semana fue realmente esplendoroso en ese sentido, porque pasamos de 4 medallas a 10 de oro. O sea, acumulamos en el fin de semana 6 medallas de oro que fueron cayendo y eran las palpitaciones de todo un pueblo que estaba a la espera de ese gran desempeño que tuvieron una vez más nuestros atletas en una demostración de que el país también en ese plano tan importante que es el deporte avanza y avanza en forma sostenida. Desde aquí un abrazo sobre todo a los atletas, a todos los atletas del país, y muy particularmente nuestro abrazo a Luisín Mejía, en la persona de Luisín Mejía, al Comité Olímpico Dominicano por su gran trabajo, su gran jornada. Vienen haciendo un trabajo formidable al frente del Comité Olímpico Dominicano, a las autoridades del gobierno, muy involucradas desde el presidente de la República hasta el ministro
hasta el ministro de Deportes, muy involucrados en el proceso. Y ya ven ustedes los resultados. Cuando hay voluntad política desde el Estado para emprender, para colocarse al lado de un sector tan importante como el deporte, y cuando hay autoridades al frente del deporte, como es el caso de Danilo Díaz como ministro, y el caso de Luisín Mejía, el colega y amigo Luisín Mejía. Y el sector privado, no sé. Y el sector privado con el grupo Vicini y otros grupos, Manicera, me parece, Manicera, el muchacho de Santiago, los empresarios de Santiago involucrados, sí, todos. Sí. Fíjense, ahí hubo mancomunidad de esfuerzo, y cuando eso acontece, pues ¿qué creen ustedes que tiene que pasar? Bueno, resultados maravillosos, como lo que hemos obtenido, y esperamos que ese va a ser el ritmo, esa va a ser la ruta a seguir por la República Dominicana. Así es. Así que muy bien. Por otra parte, bueno, en el plano político, fíjense si esos juegos fueron maravillosos, que desplazó el tema político prácticamente en todas las redes. Así es. De lo que se habló fue precisamente de esos resultados, sobre todo esas muchachas maravillosas del voleibol, que se hicieron dueñas y señoras de toda la opinión pública nacional. La atención estuvo precisamente en esas muchachas y en esas otras que en el plano del karate también dieron una demostración formidable de talento y de gallardía. Las chicas que nos representaron, las judocas también. Maravilla, una maravilla realmente. Pero en el plano político también gran acontecimiento, encabezado por lo acontecido en el Partido de la Liberación Dominicana, donde la intervención inteligente, prudente, certera del presidente Danilo Medina, pues abrió las compuertas para resultados como el que se tienen en ese PLD, y el llamado de atención a la unidad de ese partido, a no crear situaciones que puedan poner en riesgo, en peligro, lo que ha sido el principal pilar de ese partido, que es su unidad, su espíritu de cuerpo, que lo ha llevado precisamente a tener ese desempeño durante todos estos años y colocarse al frente de las reformas estructurales que vive la República Dominicana bajo la dirección del PLD, y eso debemos reconocerlo todo, incluyendo a la oposición política. Ciertamente, con todas las debilidades que todavía arrastramos, el Partido de la Liberación Dominicana y su proyecto de nación ha dado muy buenos resultados. Que ayer el presidente Danilo Medina, pues una intervención en el Comité Central con una matrícula que superó el 94%. El sábado fue. El sábado, sí. Con una matrícula del 94% de asistencia. Fíjense, por ahí comienza el asunto de la unidad y de la disciplina, que esos son factores fundamentales. Con esa matrícula el presidente pues llamó la atención y pidió que se votara en bloque, que ha sido realmente una tradición en el Partido de la Liberación Dominicana, aunque en el caso muy particular de las presidenciales, en la mayoría de las ocasiones ha habido menos tensiones, porque en una ocasión no fue como candidato donde todavía no se habían definido otros liderazgos tan fuerte y vigoroso como el de Danilo Medina, pues el candidato había sido Leonel Fernández, que era rey absoluto como líder del partido en ese momento, y no tuvo mayores dificultades. Y ya Danilo Medina, que venía acumulando, además de esa gestión al lado del presidente Leonel Fernández desde antes del 96, había venido acumulando mérito hasta colocarse ya en la poltrona de un exitoso desempeño de 2 elecciones como precandidato y luego como candidato, que ya conocemos los resultados. Pero lo que tenemos ahora en el cuadro electoral es algo muy interesante. En el caso particular del Partido de la Liberación Dominicana hay algo. Está corriendo uno de sus principales líderes, 3 veces presidente de la República, que es el caso del expresidente Leonel Fernández. Ese solo hecho constituye un buen aval para sus aspiraciones de volver a ser por cuarta vez presidente de la República. El que usted sea uno de los principales líderes del partido, él y Danilo Medina, y encima de eso tenga el aval de 3 gestiones presidenciales,
muy buenas, por cierto, exitosas gestiones presidenciales. Más salud y juventud suficiente. La salud, y la juventud, la disposición, pues ya esos son factores que en modo alguno se pueden desdeñar, sino todo lo contrario. Hay que reconocerlo, que esa es una gran ventaja. Por el otro lado, hay otras aspiraciones muy buenas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, con elementos que le han dado brillantez, porque por un lado se trata de otras siete, un grupo que conforman 7, que siguen los lineamientos del otro líder del partido, que es el presidente Danilo Medina. Y esos 7 tienen entonces un elemento que no le favorece frente al coloso, al presidente Leonel Fernández, y es que tienen 2 batallas por correr. Una primera entre ellos mismos, entre los 7, tienen que buscar la venia del presidente de la República, que es su líder, pero esa venia vendrá dada precisamente por su desempeño en estos días. En estos días, hasta antes del 6, hasta antes del 6, ellos deberán someterse a otro escrutinio, al escrutinio nacional mediante las encuestas, y el que quede mejor posicionado entre esos 7, entonces recibirá el respaldo de todo el conglomerado que sigue al sector mayoritario dentro del PLD, que lo representa el presidente Danilo Medina. Entonces, ya eso de por sí es una primera muestra, fuerza que tienen que demostrar ellos todos, y el que salga de ahí, entonces ver cómo va al escrutinio del día 6, sobre todo, con todo el respeto que me merecen los demás, porque hay otros que son independientes, que se mantienen equidistantes a las 2 fuerzas, como es el caso de la dama, que hay una dama que la ministra de Trabajo, ex ministra de Trabajo. Está el caso de Crespo, un jovencito muy talentoso, de una familia peledeísta tradicional. Y está Melanio Paredes, que eso se inscribió al final, pero que constituye un núcleo que surgió en el Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado apostando al fortalecimiento institucional del partido y a que se respeten los procesos del Partido de la Liberación Dominicana. Pero todos ellos deben saber que al final del camino, de acuerdo a lo que proyecta el proceso en este momento, el tema va a estar entre el expresidente Leonel Fernández y el que salga adelante en las encuestas del grupo de Danilo Medina. Que por lo que parece también, el señor Gonzalo Castillo ha sido realmente un factor sorpresa, porque el hombre ha apelado, él y los que detrás de él trabajan, ha apelado a un recurso que yo siempre he dicho que es fundamental en un país como este, sobre todo frente a una sociedad como la que tenemos hoy, y es a la eficiencia. Su exitoso desempeño al frente del Ministerio de Obras Públicas lo ha colocado en la mente de toda la geografía nacional, de todas las poblaciones del país. Eso que él puso en marcha, ese tema de la seguridad y el acompañamiento vial en todo el país, pues posicionó a este hombre que no pensaba, que no estaba en eso, no estaba en proyecto presidencial, pero de buenas a primeras, tras el discurso del presidente y retirarse, se ha sometido, y ciertamente, por lo que dicen los medios, por lo que dicen las consultas que se han hecho, las primeras consultas que se han hecho, nosotros hemos tenido acceso a un par de ellas, realmente el hombre ha venido como una tromba y ha dado demostraciones importantes de que la eficiencia en el desempeño y el asunto de la novedad, de que es algo nuevo, esos son factores importantes. Y lo demostró ayer con una gran demostración allá en su natal, en Barahona, el exministro de Obras Públicas, muy bien presentado también por otro importante dirigente del partido, un emblemático del partido, sobre todo en las líderes electorales, como es Francisco Javier García, un verdadero pico de oro, a quien él le pidió que lo presentara. O sea, esa persona luce hasta este momento el más aventajado, por lo que dicen
lo que dicen las encuestas hasta el momento, lo que se ha hecho, lo que uno ve, lo que uno siente, por el grado incluso de oposición que se le nota también en los grupos opositores como el PRM y otros grupos sociales contra Gonzalo. Eso hay que reconocerlo, eso hay que reconocerlo. Entonces vamos a ver al final, porque insisto, de lo que se trata es de ir frente a un precandidato, líder del partido, como es uno de los líderes del partido, como es Leonel Fernández, con una base tan fuerte, tan formidable como ser 3 veces presidente de la República, desempeñando esa presidencia en forma exitosa. Del otro lado del río están las demás organizaciones. Ayer hubo 2 importantes actividades. Por un lado, en el Partido Reformista Social Cristiano, donde por aclamación se le pidió a don Quique Antú que sea el candidato que busque la candidatura presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano, que recuerden, no debemos desdeñar nunca a las entidades políticas, por muchas dificultades, muy débil que la veamos, siempre van a ser importantes al final del camino. Y por otro lado está el Partido Revolucionario Dominicano, que prosigue en su proceso de relanzamiento y fortalecimiento con miras a tener un buen desempeño en el plano de la municipalidad y en el plano congresional con Miguel Vargas Maldonado. Y finalmente el Partido Revolucionario Moderno, con un fajador como Hipólito Mejía, que no da su brazo a torcer a pesar de que la percepción pública y las mismas encuestas que se han dado a conocer vislumbran que el candidato a vencer por parte es precisamente Luis Abinader. Pero allí están todos en las calles y vamos a ver qué acontece de aquí a octubre. El 6 de octubre el PLD va a su gran jornada para escoger el candidato, que con el único propósito, con el gran propósito, que es mantener al Partido de la Liberación Dominicana. Y ese mismo día, en el poder, ese mismo día, el PRM va a tener simultáneamente, así es, su encuesta. El PRM va a tener para que usted vea cómo es la cosa, va a tener una ventaja, porque el PRM va a tener una convención cerrada. Sí. Con su propio padrón, sí. Pero el PLD va a una consulta abierta. Eso le va a decir al PRM de entrada en qué posición está el que salga como candidato del Partido de la Liberación Dominicana frente al gran juez, que no es otro que el pueblo dominicano, que va a votar, porque va a tener derecho a votar todo el mundo en la primaria del Partido de la Liberación Dominicana. Suerte a todos. Don Orión, buen día. Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. El cuarto viene dentro de un rato. De los Héctor Quineo. Son ustedes muy amables al inicio de la semana laboral en estar con nosotros. Nos alegra mucho que el licenciado Luis Toral haya aceptado nuestra invitación para tener la entrevista el día de hoy. ¿Iniciar la semana? Iniciar la semana, es el coordinador del sector externo de la candidatura, la precandidatura del doctor Leonel Fernández, y fue gobernador del Banco Central. Y es baraonero y es amigo de nosotros. Bien tempranito llegó, ¿no? Los baraoneros madrugan. Sí. Pero le dieron una pela más que ayer en Argentina. Sí, es que pero tú crees que una pela. Sí. Una pela. Él no la aceptó. La crisis de Venezuela, de Argentina, es bastante grande. Bueno, señores, miren, yo pienso que la democracia dominicana está mucho más avanzada, más consolidada que lo que la gente percibe. La democracia política, por lo menos. Sí. Porque ustedes han visto, por ejemplo, comencemos por el Partido Revolucionario Moderno, activos de crisis a consecuencia de declaraciones que ofrece uno de los líderes de ese partido respecto al otro, que el otro quiere asumir el liderazgo, convertirlo en la dirección del partido,
y de repente los organismos del Partido Revolucionario Moderno se las arreglan y ahí están. Todavía no ha volado la primera silla. Y eso demuestra que hay madurez, va caminando. En el PRD, un sector que está afuera pero que dice que está adentro, e insiste en producir condiciones difíciles, y el PRD va ahí en lo que es y en lo que ha quedado. Nadie está diciendo ni que ha avanzado ni que se ha disminuido, pero sí se nota que si no hay una democracia como uno lo apreciaría, hay una tolerancia, una capacidad de tolerancia. Entonces, nos vamos al partido oficial, al partido que controla más del 90%, más del 85% del Estado. Todas las instituciones rectoras del Estado o la dirige o ha colocado a sus dirigentes. Y el Partido de la Liberación Dominicana, todos creían que ya íbamos a tener los 9 días comenzando el día de hoy. Hoy iban a comenzar los 9 días del PLD, a juzgar por lo que la gente creía que iba a pasar en los eventos del fin de semana. Resulta que no. Hay una nota muy interesante. Vimos a los líderes del partido, le toca protocolarmente el asiento contiguo. Ahí estaban. Y estaba el secretario general del partido, estaba la vicepresidenta del partido, en esas cuatro sillas. Ahí estaban relativamente normal. Cuando dirigentes, por su propia cuenta o mandado, quién sabe, imagino, dijeron, bueno, aquí se va a pelear, proponemos tal cosa, 1 a 1, y esto y lo otro, se iba al mar. Uno de los líderes del partido, que por demás es el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, esa es la función del líder. Dijo, no, eso no es así, que vayan todos los que están, los candidatos, y que ha sido la norma del partido. Ellos se inscribieron todos a unanimidad, hubo un estruendoso aplauso, se vio sonreír al presidente Fernández, se vio sonreír al presidente Medina, y todo el mundo tranquilo. Esa es la diferencia entre el liderazgo, entre un líder y un dirigente. El dirigente va a la moda y se va para adelante, le da por donde venga, no ve, como decía el doctor Peña Gómez, más allá de la curva del camino, y actúa de la manera ordinaria, de la manera que actúan los seres humanos ordinarios, con sus pasiones, con sus entusiasmos, con sus depresiones, depende. El líder se coloca por encima de todo eso. Y eso fue lo que ocurrió el día sábado, cuando el presidente Danilo Medina, que no estaba señalado a proponer nada, cuando vio la situación, yo te pongo un ejemplo. Si no dice el presidente de la República, en esa condición que le da una autoridad mucho mayor, y la condición de líder del PLD, de uno de los 2 líderes del PLD, se queda callado y comienza a moler jaina. Bueno. A donde todavía hoy se estuviera hablando. Comienza a moler jaina. Es así. Y no hace eso. Entonces, esa es la diferencia entre los líderes. Por eso que aquí en los momentos más difíciles de la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros aquí hemos apostado a la sensatez del liderazgo del PLD. Y la gente piensa que estamos más sesgados de la cuenta. Estamos sesgados en nuestras opiniones, pero que estamos más de la cuenta. Lo único que nosotros le hemos dicho a los ciudadanos y a las ciudadanas que nos privilegian con su audiencia es, el PLD es el partido de gobierno. Si se produce una crisis más allá si se desborda, vamos a decir, la crisis del PLD, eso va a infectar a la democracia y a la economía por completo. Miren, yo le pongo el ejemplo que Pedro habló de Argentina. Hoy están saliendo los capitales de Argentina. Hoy están saliendo y se debilita aún más el gobierno de Macri en Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque ganaron llamémosle los populistas, los que consideran que el control del Estado debe ser mayor, etcétera, y perdió el neoliberalismo. Es así. Inmediatamente afectó la bolsa de valores. Inmediatamente comienzan a salir capitales
temeroso. Ellos son muy sensibles en Argentina. Porque el paso ese, que es las elecciones para escoger candidatos obligatorias y simultáneas, las primarias obligatorias y simultáneas, lo que ocurre ahí en un 99% es el reflejo de lo que va a pasar en las elecciones dentro de 3 meses. Sí. Entonces, inmediatamente hay una reubicación de los capitales. Y ya hoy temprano se habla de dificultades en la bolsa de valores y de agravamiento de la crisis que está lidiando el presidente Macri por un resultado preelectoral. Sí. Si el sábado se hubiese armado un lío en el PLD, esto que dice el periódico El Caribe, el presidente Medina tiene grandes obras por terminar. Esas obras se ponen lejos, y todo el país. ¿Por qué? Bueno, ya se acabó, se fueron, el presidente Fernández salió por una puerta, el presidente Medina por otra puerta, Melanio se fue a los golpes con fulano, Perencejo y Sotanejo. ¿Y qué tú crees que va a pasar? ¿Tú crees que la sociedad dice, ay, mira, fue un juego de fútbol, que los árbitros decidan? No, la economía se afecta y se afecta la gobernanza. Por eso es la importancia del liderazgo de esa manera. Cuando el presidente Medina vio que el de Santiago, ¿cómo se llama? Dijo, hey, 1-1. Sí, Ventura Camejo, que aparenta más calladito de lo que realmente. 1-1. 1-1 significaba 7 veces votar y 7 veces decir los partidarios de eso. Cuidado si lo quitan. Con una correlación de fuerza que obviamente favorecía a uno de los candidatos. Entonces no era prudente ni conveniente para la democracia. Era un riesgo gravísimo. De manera que nosotros saludamos que la democracia se haya impuesto en el PLD, y yo digo que es verdad lo que han dicho muchos dirigentes de los distintos sectores que tiene el PLD. Es el comienzo de un arreglo político importante. ¿Cuál es ese arreglo político? Ese arreglo político va a salir de las urnas del PLD. Por eso es lo importante de la democracia. Nadie le va a decir que no a las bases, ni a la dirección del partido, ni al pueblo dominicano. Oye, conjugan tantas cosas, Pedro, bajo el mandato de la Junta Central Electoral. Sí. Hay una dirección política que quiere que el PLD camine, que cumpla, que es la que tiene la responsabilidad mayor. Esa dirección política está obligado a ejercer y preservar democracia interna. Sí. No importa. Todo el mundo va a votar ahí, no importa, y va a votar en igualdad de condiciones. Y la Junta Central Electoral, cuando diga el que ganó, ganó. Es difícil marcharle después, como en todas las elecciones del mundo. Ahora mismo en Guatemala acaba de ganar los conservadores. ¿Y qué hicieron los liberales? La derecha. ¿Qué dijeron los liberales? Fueron a una rueda de prensa y perdimos. No pueden. Contra la voluntad del pueblo nadie puede. Y te voy a decir una cosa, el liderazgo del PLD ha recogido su respeto y su admiración y la confianza no solamente de la militancia del PLD, sino también de la sociedad dominicana que respira. Hoy lunes, te lo estoy diciendo, hoy lunes, la población respira. Dice, caramba, no hay problema. Pedro, viene celebrar su victoria. Viene en noviembre. Una semana esplendorosa. Viene el mes el Viernes Negro. Yo lo he querido explicar muchas veces. Nosotros tenemos 15 años creciendo sobre un 6%. Esta es una sociedad que se ha convertido en una sociedad de valor agregado y por consiguiente de consumo. Es una sociedad que ya consume. Pregunta cuántos televisores se decían hace 15 años atrás había en cada hogar dominicano. Pregunta ahora, pregunta cuántos radios hay, pregunta cuántos aparatos de computadora tienen los jóvenes, pregunta cuántas computadoras ha distribuido el gobierno en las escuelas. Es decir, esta es una sociedad que avanza, Pedro, independiente de la voluntad de cada uno de nosotros. Y el consumo se ha convertido en un elemento fundamental de la economía. Por eso es que el Banco Central, en este baradunte, qué sé yo, político, el Banco Central puso todas las medidas de carácter monetario adecuadas para que la economía no sufriera. Exactamente. Y aún así, el gobernador del Banco Central dice va a crecer entre 5 a 5.5. ¿Es correcto? Y ojalá que con esta situación pueda caminar
cercano a los 6, si fuera necesario. Pero si está por el punto 5.5, consideramos que está medio punto porcentual por encima de su potencial. Exacto. El potencial está entre 4.9 a 5. 5 No, la franja menor del potencial es 4.9. La franja mayor es 5.5. A partir de ahí crece por encima del potencial. Y la economía dominicana, eso tenemos que cuidarla como niña de propios ojos, porque es una economía que tiene su sustento en muchos sectores externos. Y el sector interno, le estoy diciendo, para que el sector productivo nacional avance, tiene que haber consumo, Pedro. Sí. Tiene que haber consumo. Y esta es una economía que ya le ha agregado valor. Acuérdate de expresiones como esa. La economía se expande a consecuencia de sus factores internos. Es así. Así dice, los informes del Banco Central insisten en los últimos 3 años. Si eso se afecta, tú vas a encontrar a los conados, a los restaurantes que no tienen gente, a los fulanos, porque la gente además, hay una, lo explico, pero no es por nada malo, sino es diciendo que hay una expresión que tiene muchas accesiones en la economía, que es eso del índice de confianza del consumidor. No es más que la gente se sienta con confianza para consumir, más nada, motivada. Y eso lo motiva la economía, su bolsillo y su propio sentimiento que le dé la gente. Diga, no, aquí todo está bien. Yo no, mira, yo te doy la mitad de mi sueldo, nos vamos para un sitio. Les voy a decir, yo estuve en el el fin de semana y a mí me parece que ya todo está recuperado, bastante recuperado. El hotel que yo estaba es un hotel de grupos, Hard Rock Café. Lleno, totalmente lleno. Pero te voy a decir, el fin de semana voy a buscar tú en cualquier punto del hotel del país, ve a buscar una reserva para que tú veas. Superada la campaña. Entonces yo pienso que está superado. Y en eso que tenemos que pensar los buenos y verdaderos dominicanos. Por eso que celebramos aquí, de verdad, con mucho entusiasmo, la situación que se dio en el Partido de la Liberación Dominicana. Claro. Yo creo que la solución a la crisis del Partido de la Liberación Dominicana va a salir de las urnas del PLD, porque nadie le va a poder decir, ganó Pedro Cava. Ah, no, pues no vamos del partido si ganó Pedro Cava. Eso es un abuso. Ganó Pedro Cava, se acabó. Y tenga el nombre de Gonzalo Castillo, tenga el nombre de Francisco, tenga el nombre de Leonel, tenga el nombre de quienes estén compitiendo. De Pared Pérez. De Pared Pérez, nuestro apreciado amigo y demás. Que los candidatos no se desboquen, que los candidatos se respeten mutuamente y que ganen mejor. Porque ¿de qué otra manera puede uno decirlo? Si participamos, si tú formas parte del equipo de campaña de fulano de tal, bueno, porque gane tu candidato, qué bueno, manéjate, dale para adelante. Y el otro que le dé para adelante a su candidato y el otro. Porque la democracia es tolerancia, la democracia es pluralidad. Y eso hay que decírselo también al Partido Revolucionario Moderno. Los intercambios en el PRM, dice Hipólito, yo voy a ganar con un 70%, el otro dice, yo voy a ganar con un 85%. Bueno, así es la campaña electoral, la precampaña. El PLD va a concitar la atención de la nación y del votante de la nación, te lo estoy diciendo. Fue un error, a mí me parece, del PRM, no tratar incluso de competir, como lo están haciendo en Argentina, de hacerlo una campaña, una primaria abierta. No se le puede decir a la gente que no vote, Pedro. Ahora yo me convenzo, que vote todo el mundo, que vote todas las veces. Eso fortalece a la democracia. Yo no voy a hablar mucho, Pedro, porque hoy estoy nuestro invitado llegó muy temprano. Vamos a tener a Luis Toral, que está ahí. Pero miren, y vamos a felicitar. Hay dos situaciones hoy que ojalá se puedan resolver sin mayores traumas. Por un lado está que hoy precisamente el CONATRA aumenta entre un 5 y un 10% al pasaje interurbano. Y hoy hay una huelga. Una convocatoria a huelga, para lo cual se ha dispuesto de más de 4.000 soldados que van a diferentes provincias del país, porque hay una huelga, yo digo, inusitada. ¿Quién la convoca? Los grupos populares. Oye una impresión. Grupos populares, tenle miedo a ellos. Oye, yo quiero decir una cosa. Hay gente de la comunicación que habla de movimiento telúrico. Sí.
que habla de que aquí no hay manera. Una huelga usan los tucanos, usan algunos episodios de corrupción para decir que no hay otra solución que un movimiento telúrico tipo Puerto Rico, y señalaron varios lugares. Quizás señalen a Hong Kong, donde cerraron con la violencia el aeropuerto y donde nada se puede hacer. Quizás Hong Kong, que era paradigma de la civilidad y del desarrollo. Bueno, quizás quieran eso. O en Rusia, donde hay mientras tanto, hay más de 4.000 guardias en la calle a partir de hoy, en el distintos puntos de organizaciones populares han llamado a una huelga, a un paro general. Bueno. Y espero que el Intran y el gobierno respondan a este emplazamiento que le vuelve a hacer el señor de Conatra. Ese mismo, que dice que, bueno, ni siquiera me recibió ella refiriéndose a Francesca de los Santos, la del Intran. Y él dice que hoy comienza entonces el aumento del pasaje. Y como él no puede aumentar unilateralmente, porque él se va a colocar hoy en contra de la ley, porque la ley de tránsito y transporte establece que el transporte, las tarifas se establecen a través del Intran. Cualquier aumento, cualquier variación por parte de él o cualquier otra empresa es una provocación a la ley. El Barbudo dijo que creó 500,000 empleos. Pero yo te digo una cosa, es un barbarazo. Que él no quiere ser presidente porque ya él creó 500,000 empleos. Es decir, creó la tercera parte de todos los empleos que ha creado el país, incluyendo la zona franca, que tienen 170,000, que por cierto la zona franca cumple 50 años. Cumple 50 años. El lunes es un reconocimiento, va a ir yo quiero decir una cosa, mitad por mitad con la zona franca. Es un mal necesario. Contigo porque me mata y sin ti porque me muero. Porque no es posible tener, lo demostró en el 2005 con el acuerdo, el fin del acuerdo multifibra, cuando se armó un lío y el empleo, esta economía no genera tanto empleo como para suplir los 170,000. En el mundo entero. Sí, Pedro, pero además es la última expresión del capitalismo salvaje, Pedro, aunque tú digas que no. Aunque se han diversificado mucho nosotros. Sí, ahora tenemos los call centers, que es el que está de moda. Tenemos la farmacéutica, tenemos la joyería, los calzados y los tabacos. Oye, te voy a decir una cosa. El que se fuma un tabaco tiene que saber que de ese tabaco es la expresión de la explotación del hombre por el hombre más cruenta, Pedro. Pedro, cuando te fumas un tabaco, piensa eso. 10,000 pesos. Mira, eso es una cosa terrible. Yo lo vi. Cuando tú te fumas un tabaco, llora, Pedro, que es la explotación más cruenta. Vámonos a un cambio. Recordándole a ustedes que tenemos a don Luis Toral, coordinador del sector externo del precandidato de la campaña presidencial. ¿Cómo es que se le dice? Precandidato. Sí, precandidato. Precandidato, doctor Leonel Fernández. Nos vemos en un momento.